Mis amados, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa de Dios. Es un placer, es una bendición el que estén aquí con nosotros, acompañándonos en este momento. Ya tenemos un ratito orando, alabando a Dios. Y ahora este momento especial, porque es el momento de compartir la palabra de Dios. Así es que sean bienvenidos a los hermanos que nos siguen por la red. También les bendecimos y les pedimos que abran su corazón, mantengan conectado su espíritu con el Espíritu Santo, para que de esta manera, juntos en un mismo sentir, podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Así es que lo voy a invitar a que se ponga de pie por reverencia a la palabra de Dios. Ya después lo voy a sentar y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 107, verso 35. Repito, Salmo 107, verso 35. Y dice así: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Lo voy a repetir porque está muy corto. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, amado, una vez más por tu amor, por tu fidelidad, por tu presencia. Tú prometiste estar con nosotros todos los días y sé que estás hoy aquí. Abrimos nuestro corazón, conectamos nuestro espíritu, Señor, para que tu Espíritu Santo lo tome también y por ahí, Señor, transmitas esa verdad de tu palabra que nos hace libres, para que de esta manera, Señor, al salir de aquí podamos compartir con libertad, con entendimiento, con comprensión, con visión el proyecto y el plan que tienes para tu pueblo y para tus hijos. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Siéntese, hermano, por favor. El tema que le voy a compartir hoy quizás a lo mejor no va muy acorde con lo que voy a compartir, pero si lo vemos desde la perspectiva de lo que somos nosotros y la forma en la que nosotros nos movemos y tomamos las cosas, pues entonces sí creo que encaja un poco. El tema que le voy a compartir se llama El Dios de los imposibles. Y me inspiraba el domingo pasado que nos compartían del más de Dios y el más de nosotros. Y me quedé con la idea, y eso fue lo que me llevó a hablar de esto también, con la impresión de cómo en verdad nos es más fácil pedir por otros que cuando se trata de pedir por nosotros. Como que nos decían el domingo pasado, como que cuando pedimos por otros es más fácil, y es más fácil que Dios sobre a cuando es pidiendo por nosotros mismos. Y es ahí donde surgió la idea del Dios de los imposibles, pero partiendo de la forma en la que nosotros hacemos las cosas o las pedimos, partiendo de ahí. Así es que ese es lo primero que quiero compartirle, porque efectivamente como que para nosotros es más difícil y no funciona igual. Sin embargo, para nuestro Dios, Él tiene todo el poder para todo lo que para nosotros es imposible, Él hacerlo posible. Y esto parte desde luego de lo que nosotros antes de aceptarlo a Él éramos. Y todos nosotros, si están de acuerdo conmigo, éramos tierra seca antes de tenerlo a Él. Ahora somos tierra fértil, gracias a Él. Tierra fértil que confío en Dios, que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y es ahí precisamente donde podemos ver lo maravilloso que es nuestro Dios. Antes tierra seca, hoy somos tierra fértil que produce fruto abundante. Ahora, yo quiero a través de esto compartir algunos versículos de la palabra de Dios que al final de cuentas son metáforas que nos enseñan la forma en la que Dios hace las cosas. Así es que quiero que escuchen algunos versículos que les quiero compartir y que tienen que ver precisamente con
con fuentes y tierras secas y desiertos secos y todo eso. Por ejemplo, dice Isaías 41:18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Y metafóricamente, yo veo aquí cuatro tipos de estratos sociales. Si lo aplicamos en la práctica de nuestra vida diaria, puedo visualizar que cuando habla de las alturas, que va a haber ríos, metafóricamente yo veo a la, por así decirlo, para que nos entendamos, a la clase alta, a los ricos, para que me entiendan. Y también hay una promesa, que ahí Dios va a abrir ríos. Qué interesante. Luego dice, y fuentes en medio de los valles. Y yo aquí veo a la clase media, también donde Dios va a abrir ahí fuentes de agua. Pero luego dice, abriré en los desiertos estanques de agua. Y cuando hablamos de desiertos, hablamos de gente pobre, de gente necesitada. Y luego dice, y manantiales de aguas en la tierra seca. O sea, habla de pobres y de más pobres. Entonces, metafóricamente lo que estamos viendo aquí es que va a llegar un momento donde Dios, en todos los estratos sociales, en todas las esferas sociales, por donde le busquemos, Dios va a inundar de su palabra todas esas áreas, todos esos lugares, todas esas sociedades, por decirlo así. Y eso es interesante. Yo recuerdo hace unos años, que todavía no estábamos acá, años atrás se mencionaban lugares, estados sobre todo, y Guanajuato era uno de ellos, que se mencionaba que era muy difícil entrar con el Evangelio, muy difícil, y así podríamos mencionar varios. Sin embargo, hoy en día prácticamente el Evangelio ha inundado, diríamos, todo el mundo, aún los lugares comunistas, aún los lugares donde está prohibido y matan cristianos y les encuentran cualquier detalle, los encarcelan, los golpean, etcétera, etcétera, hay cristianos. ¿Por qué? Bueno, el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que a Él le place que sean así las cosas. Nos mencionaban un poquito también el domingo y también me acuerdo y recordé esa parte cuando Dios le dice a Jeremías, pero también se lo dice a Ezequiel, que van a predicar a un pueblo rebelde que no los va a oír. Y Dios le dice a Jeremías, hazlo, para que siquiera que digan que siempre hubo profeta en la tierra que les habló. No te van a oír, no te van a hacer caso, pero que ellos sepan que hay profeta en la tierra. Y me acordaba yo de Jonás, el domingo que el pastor Moisés lo mencionaba esta parte, me acordaba de Jonás. Jonás hizo el berrinche de su vida, porque eso es exactamente lo que le dijo a Dios cuando Dios perdona a Nínive. Le dice, ya ves, por eso te decía, ¿para qué vine? ¿Para qué me enviaste si yo sabía que los ibas a perdonar? Es la posición humana, pero la posición de Dios es que Dios manifiesta su amor de esa manera, porque el día de mañana, y no se diga nosotros los seres humanos, de todo reclamamos y de todo nos quejamos. Entonces en aquel día a Dios, todos los que quieran reclamarles les va a decir, hubo profeta en medio de tu tierra. ¿Le hiciste caso? Pues no. Mi amor, ahí estaba. La oportunidad la tuviste. Por eso Dios lo hace. Por eso en este tiempo, por eso lo que dice Isaías, Dios va a mover su proyecto salvífico, lo reciban o no lo reciban, a todas partes, a todos los rincones del mundo, ahí va a haber un profeta, ahí va a haber una palabra de Dios
que le llegue a alguien, por duro, por cabezón que sea, le va a llegar un mensaje de la palabra de Dios. Y eso simple y sencillamente va a servir para que en aquel día, cuando el Señor nos llame a cuentas, porque todos, dice la palabra de Dios, que vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo, se nos va a pedir cuentas, y ahí es donde el Señor nos va a decir, bueno, yo te di la oportunidad, tú no la quisiste aprovechar. Lo que sí no sé y no me pregunten es por qué a algunos les da más oportunidades y a otros menos. Quién sabe. Esas son cosas que solo Dios sabe y que solo Dios tiene en su corazón. Pero sigue diciendo Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y entonces, como le digo, son metáforas que Dios está usando y que al final de cuentas está hablando proféticamente. A Isaías se le conoce como el profeta evangelista, porque él es el que ve toda esa visión de Jesús en la cruz y cuando nace y todo ese tipo de situaciones. Y bueno, es interesante lo que dice este versículo, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Si leyéramos ahorita, aunque lo voy a leer al final, lo que dice Juan 7:37 al 39, cuando dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior fluirán ríos de agua viva. Aquí está hablando precisamente de eso. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Llega un momento en el que el Señor, su deseo de nuestro Dios es que cada uno de nosotros que creemos en Él, que le servimos a Él, que decimos que somos sus hijos, Él desea que seamos una fuente de salvación, una fuente que todo aquel que se acerque a nosotros reciba bendición, reciba fruto, reciba confianza, reciba fe, reciba seguridad, amor, paz. Esa es, al final de cuentas, la visión de nuestro Dios sobre cada uno de nosotros. Sin embargo, seguimos cojeando al ser seres humanos y seguimos cometiendo muchos errores y muchas faltas. Pero también, si nosotros nos convertimos, hay una palabra profética muy interesante para el final de los tiempos, dice Apocalipsis 7:16 y 17, dice, si lo logramos llegar hasta allá, dice, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, si no nos desviamos, tenemos asegurado prácticamente ese estilo de vida y esa cobertura, esa protección y esa bendición, si lo logramos. Y es aquí donde yo confío en Dios que cada uno de nosotros tenemos ese sueño, tenemos ese deseo y estamos y debemos de trabajar precisamente por lograrlo. Yo sé que estamos en tiempos bien complicados y bien difíciles. Estamos en tiempos donde por un lado estamos viendo una situación complicada, donde la iglesia está siendo sacudida, y digo sacudida y es interesante, porque al final de cuentas el secreto de nuestro Dios al morir en la cruz fue el legado más grande que nos dejó, es a través de la iglesia. La iglesia es la barca o el arca que nos va a llevar ahora a la salvación, y Cristo es el capitán. Entonces, si la iglesia está siendo probada, está siendo sacudida, pues entonces estamos en tiempos difíciles, donde pareciera que la iglesia está como anonadada, como en un estupor, donde no hay una claridad perfecta o libre para realmente hacer las cosas como se deben de hacer. Y de pronto hay confusión, hay duda, hay un montón de cosas que nos están rodeando.
pastores muriendo, hijos de pastores muriendo, iglesias cerrando. Hace rato veía una nota, y se la enseñaba a mi esposa, donde dice que hoy más que nunca está floreciendo mucho el culto al diablo en Guanajuato, y que están haciendo diablos de rojo, de negro, de no sé cuántos, y tamaños grandes y tamaños de adulto y de pequeño, y la gente comprándolos, llevándoles flores y poniéndoles para rezarle ahora al diablo. Sincretismo en acción. Y para muchos es normal. Y la iglesia está siendo sacudida en un momento donde están los albores, diría yo, y para no adelantarme, los albores de la apostasía. Muchos de los que antes eran líderes en las iglesias, hermanos que le estaban echando ganas, hoy no quieren ir a la iglesia porque están mejor viéndolo por la televisión, el sermón, más a gusto, más tranquilo, no quieren ir a la iglesia, no quieren compromiso, porque al final de cuentas es igual. La apostasía, hermano, que también dice la Biblia, Cristo no va a venir si antes no viene la apostasía. Entonces, de una u de otra manera, todo eso hace que la iglesia, en verdad, le está remando, por usar una expresión metafórica, de seguir hacia adelante, haga que se complique más ese avance, esa situación. Y los que medio ahí estamos, como nosotros hoy, pues venimos a veces a dormirnos, a veces a los que estamos, que sí logramos estar aquí, pues venimos también así como a pajarear un rato, ¿no? O sea, todo eso de una o de otra manera nos está pegando, ¿sí me entiende? Nos está estorbando. Por eso el deseo de Dios es que nosotros debiéramos ser como una fuente andando. Cantamos por ahí que somos una alabanza caminando. Bueno, ahora la enseñanza nos lleva a ser una fuente andando. Un río caminando. De hecho, Ezequiel en el capítulo 47, cuando nos habla del río, dice que es el río que sale del oriente, y es un río que dice que tiene árboles con frutos de sanidad, y que todo el que toca esa agua es sanado. Eso es exactamente lo que al final de cuentas nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Así, ese es un panorama, diría, por un lado, donde Dios está avanzando a que nosotros logremos ser esa fuente, y por el otro lado, la profecía funcionando en cuanto a la apostasía, en cuanto a la respuesta que nosotros como congregación estamos dándole a toda esta situación, pues nos tiene abrumados. Y querramos o no, pues de pronto pensamos, ¿será cierto lo de Dios? Una vez oí a alguien que dijo que había sido cristiano, según él, y ahora mejor servía a la muerte porque Dios tardaba mucho en contestar y la muerte era más rápida para contestar. Qué interesante, ¿no? Es más fácil pensar de esa manera a realmente conocer los principios que se manejan en la palabra de Dios para poder tener una respuesta de Dios. O sea, Dios es fiel y Dios responde y no tarda, pero Dios lo hace bajo principios. Amén. Dios lo hace bajo principios. El diablo no, la muerte no. La muerte solo quiere llevarte al infierno. Por eso vende el alma al diablo y rápido te da lo que necesitas y después le vale al diablo cuánto dures o cuánto no dures, y él lo quieres llevarte al infierno. Dios no. Dios tiene principios. Y ahí es exactamente donde vienen los choques y vienen los múltiples pensamientos, y si le metes a tu carnalidad por esa área, te vas a debilitar y vas a terminar como los que no conocen la palabra de Dios, diciendo, es que estoy confundido. Yo me encuentro luego muchos hermanitos así cuando ya se ven acorralados, es que estoy confundido. O sea, cuando ya saben que tienen que decir que es cierto lo que le está diciendo uno, dicen, estoy confundido. Y ya te cierran la puerta. Ya no puedes decirles nada porque están confundidos. No. La palabra de Dios es muy clara y muy precisa con los principios. Entonces, el llamado de Dios
del Dios de los imposibles. Es que su visión es esa, que cada uno de nosotros seamos una fuente andando, que produzcamos vida. Pero para poder lograrlo, llegar a ese estatus, necesitamos que ser pasados por el fuego, por el crisol, dependiendo de lo que se requiera o se necesite. Y si somos un fierro duro, pues más fuego y más marrazos necesitamos, ¿no es cierto? Para recibir la forma que requerimos y necesitamos. Y todo eso es dolor. Todo eso cansa, fastidia, molesta. Pero hay que hacerlo. Y alguien lo tiene que hacer. Alguien se lo tiene que decir a alguien. Y el que lo dice, ¿a poco no es el malo de la película? Es el malo. Sin embargo, no hay de otra. El 11 de octubre de este año el Señor me dio esta palabra y quiero compartirla, y dentro de cada palabra que me fue dando voy a mencionar algo. Al final de cuentas son metáforas que Dios usa para que podamos asimilarlas, entenderlas, y al final de cuentas yo le voy a decir a usted, como siempre lo hago, juzgue la palabra, y si usted cree que es de Dios, aplíquese, y si no, pues deséchela. No hay ningún problema, pero estamos en momentos cruciales donde por un lado, le decía, la carne nos jala a renunciar, a hacernos a un lado, o por lo menos a desalentarnos y ahí medio hacerle como que vamos, aunque no vamos como debiera ser. Pero por otro lado, Dios está ansioso de bendecirnos. Fíjese qué interesante. Dios está ansioso de bendecirnos. Dios está con muchas ganas de abrir los cielos y decir, ora mis hijos, órale. Pero Él sigue viendo cómo estamos nosotros para poder pastorear todas esas bendiciones. Y si nuestra carnalidad se pone delante, entonces Él no puede bendecirnos, no porque no pueda o no quiera, sino porque no quiere mandarnos al infierno. ¿Sí me entiende, verdad? A lo que me refiero. Entonces, ese día el Señor me dice así, y yo quiero que usted la juzgue. Dice el Señor, tu manantial no cesará. Y aquí el manantial, metafóricamente, yo lo discierno, por un lado, que es el Señor, que es la bendición que tiene para nosotros, y que ahí está, esa siempre está fluyendo, dependiendo de la necesidad que haya, siempre le está dando. Lo vea usted o no lo vea, Dios siempre tiene esa fuente para usted y para mí. Y si yo les pregunto a ustedes cómo han salido la semana o la quincena, van a decir, quién sabe, pero salí. Gloria a Dios. Bueno, esa es la bendición, esa es la fuente que Dios tiene siempre ahí para estar supliendo las necesidades, aunque de pronto no las vemos, pero algo sucede y Dios lo hace. Porque en el desierto más seco, y aquí esta expresión del desierto más seco, yo lo aplico en el sentido de mi situación, mi entorno más pobre, más necesitado, en el que de pronto batallo por poder afirmarme en la fe, por el entorno que se mueve y cómo te bombardea para en algún momento arrastrarte a volverte seco. O sea, yo hoy en la mañana sí me sentía con un desierto seco alrededor de mí. Yo sé que cada quien tiene su perspectiva, pero dice Dios, porque en el desierto más seco fluye mi manantial de aguas limpias, puras y transparentes. Y yo lo traduzco de esta manera, fluye, el Señor está fluyendo, fluye su bendición, pero lógicamente que todo lo que Dios hace lo hace con un propósito, y la bendición que Dios permite que fluya para favor de nosotros, lógicamente que debe servir, y usé la expresión debe servir, para limpiar, para quitar de nosotros toda impureza,
y para que también al ser limpios y quite toda impureza, nosotros podamos ser transparentes. Está hablando de honestidad. Está hablando que el propósito de Él es sí bendecirnos, pero que nosotros nos alineemos al propósito de Él. Limpios, sin impurezas y transparentes. Al final usted juzga la palabra. Dice Dios, y es tiempo de que el manantial, y esta fue la parte que me pega a mí, porque lo mencioné en el Congreso, dice, y es tiempo de que el manantial salga del desierto y esté en su lugar. Quizás ustedes no entienden muchas cosas, pero yo sé y lo asimilo, porque es la parte que yo mencionaba en el aniversario. ¿Se acuerdan que les dije que yo discernía que habíamos salido ya del desierto, habíamos cruzado el desierto prácticamente, y les di hasta algunas experiencias que manifestaban y lo que teníamos ya una vez que habíamos salido del desierto? Bueno, el Señor lo confirma y dice, es tiempo de que el manantial salga del desierto, pero esa expresión, y esté en su lugar, es entonces la que de una u otra manera me inspira a que mi fe crezca y de que esté en su lugar. Yo lo discierno así. Hemos llegado al final del desierto para llegar al lugar del destino, a la tierra que fluye leche y miel, al avance o al inicio del cumplimiento del propósito por el cual fuimos traídos de la Ciudad de México a la ciudad de Irapuato. Tenemos 12 años. Y yo hasta la fecha le sigo diciendo a Dios cuál es el propósito por el cual nos trajiste a Irapuato. Y luego en mi oración le añado, nosotros en verdad y literalmente, y los que conocen esto lo saben, estábamos en un avivamiento en la Ciudad de México. Estamos viviendo un avivamiento muy fuerte, muy tremendo. Y lo comparo un poco con Felipe, cuando Felipe dice en la Biblia que está en Samaria y hay un avivamiento de sanidades, milagros muy fuerte, y se acuerdan que Dios le dice, vete al desierto, le dice a Felipe, y es cuando viene la carroza con el tesorero de la reina de Candace, y le dice el Espíritu, acércate al carro, escucha lo que lee, y va leyendo Isaías, y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No, ni sé de quién está hablando el personaje habla de sí o de quién. Y ahí le dice que Felipe le da todo eso, ¿no? Yo así le oro a Dios, lo digo, Señor, nosotros estábamos en un avivamiento y tú nos trajiste a la ciudad de Irapuato y yo nunca dije nada, dejé todo lo que tenía que dejar y dije, adelante, vámonos. Y aquí estamos, tenemos 12 años. Y después de 12 años no sé exactamente cuál es el propósito por el cual Dios nos trajo aquí. No lo sé. Pero ayer o el viernes fui confrontado conmigo mismo. ¿El viernes fue 28 o el jueves? ¿Jueves? Me quedé cuadrado de la colonia. Cuánta idolatría hay aquí en la colonia alrededor. Imagino que por todos lados. Pero me vi confrontado con toda esa situación, y entonces en mi interior arden cosas, muchas cosas dentro de mí que me llevan otra vez a decirle al Señor, ¿cuál es el propósito por el cual nos has traído aquí? Estamos en una colonia muy idólatra, estamos rodeados de idolatría. Lógicamente que algo podemos hacer, desde luego, porque si Dios está con nosotros, somos mayoría, ¿sí o no? Somos mayoría, simple y sencillamente. Entonces, todo es cuestión de que el Señor nos empiece a revelar y nos diga qué derribamos, qué atamos, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Anoche, toda la noche estuve meditando en ello y pensando en ello. Y le digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Tú di y nosotros le entramos.
Y entonces todo eso es lo que nos lleva a otra vez ir a Dios, como Jacob, y luchar con Dios y decirle, ¿cuál es el propósito por el cual nos has traído a Irapuato? Y dentro de mí le digo, Señor, a mí me da vergüenza. Ahora que estuve en Toluca, me preguntaba el pastor Cristino allá de Toluca, que fue mi diácono, imagínense, cuando pastoreamos la primera congregación. Él ahorita tiene como 100 gentes o un poquito más, compraron un terreno, están creciendo, están avanzando. Le están llegando gente pesada, jueces, licenciados, ingenieros. Y me dice, pastor, ¿y ustedes cómo están allá? ¿Cuánta gente tiene? Santos cielos, Batman. Yo le digo a Dios eso, me da pena, Dios. Otra vez, ¿cuál es el propósito por el cual me llamaste acá? Como enseñanza, 12 años de desierto, me parece que, digo yo, que ya está bien, ¿no? Yo cometí un error y se lo he confesado a Dios. Cuando nosotros llegamos de la Ciudad de México aquí, yo llegué con una cierta altivez presuntuosa y dije, ¿qué nos hace Irapuato a nosotros? Traíamos todas las armas, todo el arsenal. Dijimos, rápido lo vamos a hacer, si traemos toda la experiencia que tuvimos en México. Pero aquí Dios me mostró que es Él el que hace las cosas, no nosotros. Si no es, y como dice la Biblia, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Y todo eso nuevamente, Señor, ¿cuál es el propósito? Entonces ya lo entendí, ya le pedí perdón a Dios, ya me fui hasta abajo, ya Dios me dio con todo, me sigue dando con todo. Y entonces, ¿cuál es el propósito, Dios? Ojalá se esté poniendo en mis zapatos. Pero Dios sigue, mi manantial tendrá fruto y aumentará. Todas las cosas son las que uno no ve, hermano. Mi manantial tendrá fruto y aumentará. Yo lo discierno de esta manera, mi bendición tendrá fruto y se multiplicará la confirmación del crecimiento que Dios nos ha dado. Todo esto físicamente yo no lo veo. Al contrario, veo lo contrario. En vez de crecer, veo de crecimiento, humanamente hablando, pero vamos a llegar a un de que Dios también me llamó la atención en ese sentido. Y dice Dios, solo tenías una vasija, y yo sigo llenando y saciaré y no faltará jamás. De aquí yo quiero creer que la vasija, así lo discierno, pues es la única congregación con la que iniciamos. Y Dios sigue llenando y Él saciará y dice no faltará jamás. Porque habla de un pasado, solo tenías una vasija. Hoy no tienes una, tienes más. Y yo sigo llenando y yo saciaré y no faltará jamás. Así es que nuestro Dios sigue trabajando lo que yo no veo y Él sigue llenando vasijas. Qué interesante, ¿no? Para así cumplir la promesa que nos ha dado de que Él siempre dará la salida, poniendo los recursos que se requieren para el cumplimiento de la promesa. Es una promesa de Él. Algo muy grande Dios está cosechando. Algo muy grande Dios está preparando para nosotros. Ojalá y lo encarne usted. Yo estoy tratando de encarnarlo y luchando porque mi espíritu dice una cosa y mi carnota dice otra, y ahí está una batalla muy fuerte internamente ahorita, aunque no lo quiera creer. Dice, sigue fluyendo el manantial y seguirá. Y de una o de otra manera, el que Dios no cese y lo siga haciendo, te trae paz dentro de lo difícil, lo complicado en el que te estés moviendo. Si es dentro del foso de los leones o es en el fuego, ahí Dios te da la paz. Ahí Dios te consuela. Ahí Dios te dice, ten fe, mijo, tranquilo, ya mero, aguanta un poquito, ya falta menos. Y lo dice, mantente firme. No veas con tus ojos carnales.
Y eso sí me preocupó un poco porque cuando Dios me dice eso me está diciendo que voy a ver algo peor de lo que estoy viendo. Digo, ¿para qué? Digo, porque ahorita sin que vea nada yo me mantengo, pero me dice, mantente con los ojos carnales. Oh, ¿qué iré a ver con los ojos carnales? Y hoy, domingo, así me siento un poquito entre esa lucha entre si veo con los... Es que mis amados, me acordé ahorita que estaba ahí con mi esposa y los veo a ustedes. Y me acuerdo cuando recién llegamos aquí, pues veníamos de pastorear, cada domingo teníamos lleno en el templo y eran cerca de 250 gentes teníamos en el templo. Llegamos aquí bien poquitos y yo no predicaba como predicaba allá, hasta que un día mi esposa me llamó la atención y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Tienes que predicar como si estuvieran los 250 gentes ahí. Y me cayó el 20 y dije, sí, es cierto, es cierto. Quizás si no hubiera sido así, yo me hubiera seguido y me hubiera desanimado, me hubiera desalentado, y quién sabe si siguiera todavía. Pero eso habla precisamente de esta situación. Tenemos que aprender como hijos de Dios a no ver como estamos acostumbrados a ver. Tenemos que ir más allá, sabiendo que nuestro Dios en verdad está ahí avalando lo que estamos haciendo. Yo hice un recuento, como una evaluación, les decía, de lo que hemos alcanzado en los 12 años, y para mí todas esas cosas manifiestan que Dios nos ha bendecido, que Dios está con nosotros en verdad. Una bendición que no paguemos renta. Nosotros veníamos a lo mejor tan altivos, y eso fue lo que Dios dijo, aquí le vas a bajar. Pero nosotros traíamos hasta equipo, traíamos ya todo el equipo. Ahí todavía tenemos un montón de sillas que todavía no sacamos, que las trajimos de México desde que llegamos cargados con sillas, con instrumentos, o sea, llegamos con todo, amados, porque nos las íbamos a comer vivas acá. Pero Dios dijo, no es así, no es como tú piensas, es como yo quiero. Y primero tengo que pasarte por el fuego, primero tengo que pulirte, primero tengo que formarte, porque lo que viene acá va a ser más grande que lo que viviste allá. Y eso es cierto, hermano. 12 años y todavía sigue siendo cabezón. Todavía no me cae el 20. Bueno, ya me está medio cayendo, ¿eh? Digo, por la palabra que Dios nos está dando. Dice el Señor que vamos a ver ese fruto. Dice, sigue sacando las vasijas y sigue llenando del manantial. Y aquí otra vez yo puedo visualizar y visualizarlos a ustedes, que esta expresión tiene que ver con cada uno de ustedes, porque dice, sigue sacando las vasijas y sigue llenando del manantial. Hace rato les decía a dos hermanas que están aquí, que me están oyendo y que están viendo, no se lo digan a nadie, pero les decía algo que tiene que ver con la formación y que a mí me produce celo porque
lo que tratamos de hacer al compartirle, al predicarle, al enseñarle, lo hacemos para que usted sea bendecido, para que usted sea prosperado, para que más rápido y no le pase lo que a mí y se aviente 12 años esperando, si deja de ser menos cabezón que yo, y si no, pues a lo mejor se va a tardar más. Yo llevo 12 años de cabezón y no puedo todavía asimilarla, pero ya medio ahí voy, por la palabra que Dios dice, ya saliste, ya viene lo otro, debe estar en su lugar. Ah, qué bueno, eso me alienta y me motiva. Pero les decía a las hermanas que están aquí, ¿por qué no pueden ser puntuales? El simple hecho de no ser puntuales a mí me lastima, porque toda la vida les hemos enseñado eso. Y no lo digo por los demás, ustedes son puntuales a su horario y a su tiempo. Pero lógicamente que en el cuerpo hay diferentes miembros. Y no porque un miembro tenga otra función de otro miembro, no es del cuerpo, es del cuerpo. Pero hay miembros que tienen ciertos privilegios, si usted quiere, ciertas formas funcionales que Dios puso ahí para que hagan su trabajo en esa forma, aunque otros quizás peguen de gritos pensando que ellos hacen más que el otro, cuando simple y sencillamente todas las partes del cuerpo conforman al cuerpo. Sin ni una de ellas no es un cuerpo completo, es un cuerpo incompleto. Ahora depende de qué clase de cuerpo es usted. Si a usted le tocó ser parte del cuerpo de Ministerios Ilión, entonces hay una ética. Si a usted le toca ser parte de otra con cuerpo llamado X, va a tener otra ética. Pero aquí hay una ética. Y una ética que hemos manejado, y no porque yo la diga, es que siempre hemos sido levantados delante de Dios como un pueblo profético. Y un pueblo profético es un pueblo celoso de las cosas de Dios, del templo, del ornato, lógicamente de la puntualidad, lógicamente del arreglo personal. Yo espero en Dios que usted en domingo no venga vestido como cuando va a trabajar, a hacer trabajo de albañilería en su casa. Digo, espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Si yo les dijera a ustedes, mañana va a venir el presidente López Obrador, es López Portillo, López Obrador, aquí, vénganse por favor acá porque van a salir en la foto. Yo creo que se bañan 3 veces al día. Y se ponen lo mejor y se perfuman con los Chanel número 5 y no sé cuántos más y se vienen a la foto. Y la pregunta es, ¿esa es la clase de visión que debemos de tener nosotros? Yo aún hasta en los servicios marcaba cierta diferencia entre los servicios de la semana y del domingo. Yo decía, el domingo debe ser algo especial. Entre semana dejaba que los hermanos que estaban practicando guitarra tocaran, pero en domingo yo decía, no, en domingo debe ser lo mejor. Y no porque sea el domingo mejor que el lunes o el martes, no. Pero tenemos que tener esa visión, ¿no cree, hermano? ¿Usted me ve entre semana con corbata? Y en domingo sí. ¿Por qué? Porque no tengo un montón de corbatas, montones de corbatas tengo. Pero el domingo debe ser un día especial, diferente. Antes usted estrenaba en los 15 años y en las bodas, ¿verdad? Bueno, como cristianos estrenen los domingos. Por favor, estrenen los domingos. Ya. Tenemos que aprender a tener esos momentos de intimidad con nuestro Dios, pero saberlos tomar. Si es el Dios de los imposibles, aún, eso implica pues que si para nosotros algo es bien complicado, pedir por nosotros mismos,
Él puede ser esa respuesta a esa necesidad que tenemos cuando Él se mueva en esa plenitud de lo imposible. Así es que Él sigue sacando esas vasijas y sigue llenando del manantial. Yo discierno que no es otra cosa que seguir formando a los servidores a eso, a servir, a hacer la voluntad de Dios como debe de ser. Hoy ya no sé si a mis hermanos de aquí de Irapuato el miércoles decir que se vengan aquí o mejor sigan por la red, porque ya les quedó como los de la pandemia, ya no se conecta uno o dos, o ya nadie se conecta de los de aquí. Y todos los demás me preguntan, ¿y los de Irapuato? Pues por ahí han de andar de vacaciones, yo creo. Está bien, ¿no? Por eso Dios me dice, hey, no veas con los ojos carnales. No veas con los ojos carnales. Ya este miércoles tuve que suspenderles y decirles hasta nuevo aviso. Yo no tengo quórum aquí. Mejor les sigo, ¿verdad? Nuevos caminos, porque el manantial se extenderá y no te faltará jamás. Tenemos promesas, desde luego, no es la única, tenemos promesas de que Dios lo que nos ha dado se va a expandir, nuevos rumbos. Dios nos ha hablado de nuevos rumbos y eso es lo que Dios dice, nuevos caminos porque el manantial se extenderá y no te faltará. ¿Saben qué discierno yo? Que dentro de todo nuestro, no sé si decir pésame de no ver con los ojos carnales, entre más uno está así medio apesudambrado, eso, Dios está trabaje por allá, preparando lo que en algún momento nos va a decir, ten hijo. Y uno, rompiéndose la cabeza y batallando y chillando y queriendo renunciar. Y Dios echándole todos los kilos para que de pronto venga la bendición tan maravillosa que Él está preparando. Así es que yo lo he dicho hasta hoy, a mí hasta hoy lo que me ha sostenido es la palabra de Dios en fe y lógicamente que eso hace que pueda haber la bendición de Dios de una forma más sencilla, si usted quiere, más sensible a su presencia, y eso es lo que me ha mantenido y me ha motivado a mantenerme firme aquí delante de ustedes. Luego dice Dios, desde el vientre de tu madre te elegí. No es la primera vez que Dios me dice eso, otras veces me lo ha dicho, pero cuando oí esta palabra me acordé de Jeremías y quiero leerles lo que dice de Jeremías en el Jeremías capítulo 1, del 1 en adelante, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, es algo que Dios ha hecho, no es nuevo, ni es un capricho, ni es un invento humano o un deseo de uno. Dios lo hizo con Jeremías hace miles de años, escogiéndolo aún desde antes del vientre de su madre, y lo conoció y lo santificó, y desde antes de que Jeremías abriera la matriz de su madre, ya estaba llamado a ser profeta a las naciones. Qué interesante. Esos son los imposibles de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros no alcanzamos a entender ni a comprender de Él, pero eso no importa. A Él hay que creerle. Dice Dios, lo más escondido, lo más vil, o sea, lo que no se ve, lo más feo de nosotros, lo más impuro de nosotros, lo más pecador de nosotros, dice Dios, yo lo he purificado y lo sigo puliendo para que sea una piedra hermosa. ¿Entiende? Y esa palabra pulir, ¿qué quiere decir? Que sigue raspándole, que sigue tallándole para que sea una piedra hermosa. Y esto es muy interesante porque algo que he aprendido, yo hace algunos años me preguntaba, ¿por qué Dios a casi todos les dice lo mismo?
me hacía esa pregunta y batallé un tiempo hasta que pude discernir y entender que Dios habla de esa manera porque Dios nos ve a todos como un producto terminado. ¿Sí me entienden? No nos ve en el proceso en el que estamos torcidos, chuecos, cabezones, sino nos ve siempre terminados. Por eso habla así Dios. Entonces, qué padre de nuestro Dios, ¿no? Que nos vea en esa magnitud. Digo, no nos dice cómo vamos a llegar, pero sí nos ve como un producto terminado. Y por eso nos dice que estamos bonitos, aunque estemos feos. No es cierto, no estamos feos, porque Él nos hizo y Él todo lo que hizo es perfecto y hermoso en su tiempo, como dice la palabra de Dios. Pero bueno, eso es interesante e importante para que podamos ver cómo Dios nos va trabajando, nos va puliendo, para que seamos esas piedras hermosas. A mi esposa, siempre que le da una palabra, casi siempre le dice que ella es un ramo o una flor. Una flor hermosa de un ramo que allá va a completar mi esposa. Y siempre le dice eso. Qué interesante, ¿no? Qué hermoso es eso. Luego dice, no te dejaré, no te sueltes. O sea, Dios hace su parte. Yo no te dejo, yo estoy contigo. Pero tú no te sueltes. O sea, Dios hace su parte. Hagamos la nuestra. No nos soltemos, por favor. No nos soltemos. Y aquí quiero decir algo que mencionó el pastor Moisés el domingo pasado, que me inspiró también a hacer un sermón, a ver si lo hago. Y él hablaba y usó el verso de Pablo en el capítulo 12, 2 de Corintios, cuando Pablo dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Y se me hizo muy interesante porque me acordé, yo uso mucho una expresión cuando alguien se desvía y la expresión que uso es se les mete el diablo. Y me llamó la atención porque Corintios 12 exactamente eso es lo que dice Pablo. Dice, vi cosas tan maravillosas y tan extraordinarias que para que yo no me excediera, se me mandó al diablo. Así dice Pablo, se me mandó un enviado de Satanás para cuando yo me quiera exceder, ¡pum!, le pique. Ay, tranquilo. Y yo pensaba, la verdad es que todos necesitamos un diablo así. ¿No creen? Y pensaba, Dios nos ha dado una medida. Mientras tú te muevas en esa medida, en ese parámetro, no tienes ningún problema. Pero te quieres brincar poquito, te quieres exceder poquito y se te mete el diablo. Eso es lo que dice Pablo ahí, para que no me saliera, no me excediera de lo que soy, se me mandó un enviado de Satanás. ¿Qué pasó con Saúl cuando se excedió un poco en celos contra David? ¿No se le metió el diablo? ¿De muerte que quería matar a David? ¿No a Nabucodonosor cuando se excedió un poco y dijo, oh, lo que has creado? Tú, Nabucodonosor, ¿se le metió el diablo? Interesante, ¿verdad? Tengan cuidado, hermanos. Ojo. Y eso es exactamente lo que Dios, de una o de otra manera, está tratando, está puliendo en nosotros para que no nos excedamos de lo que somos o de lo que tenemos. De ahí que uno tiene que inquirir delante de Dios y, como decimos coloquialmente, no regarla, sino decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Le entro? ¿No le entro? ¿Por dónde empezamos? Todo eso tiene que ver con la dirección de nuestro Dios. Por eso dice Él, yo no te dejaré, pero tú no te sueltes, no te excedas, no te pases de la raya, porque entonces yo no respondo. Ahí entra el otro. Así es que, amados, dice Santiago también que solo actuemos como lo que somos, no más
ni menos, porque también si es menos te excedes. Si es para arriba, te excedes, se te mete el diablo. Y entonces dije, pues ahí está el texto que yo necesitaba para confirmar por qué les digo que se les mete el diablo. Y exactamente se les mete el diablo. El manantial está y las vasijas las sigo llenando y verás nuevas cosas. Yo discierno ese espacio como algo viene. Yo quiero creer que ahora en este viaje a Estados Unidos algo diferente Dios está preparando, algo diferente el Señor nos está de una u otra manera disponiendo para que podamos nosotros seguir en esa dinámica de lo que el Señor está, como decía ahorita, trabajando, preparándonos para que seamos impulsados a lograr el propósito por el cual nos ha llamado. Así es que nos habla de nuevos comienzos. Y yo aquí digo algo que me parece interesante, y es lo que decía otra vez de las vasijas, ¿no? Porque dice, el manantial está y las vasijas las sigo llenando, verás nuevas cosas. Entonces, Dios nos sigue preparando, nos sigue llenando. ¿Qué tanto nosotros realmente lo asumimos como de parte de Él y como una bendición, para no excedernos cayendo en el conformismo en el que el mundo está cayendo? Ahora que retomemos lo de los miércoles, ya mejor les voy a pedir a todos de aquí, los que venían el miércoles, que se vengan nuevamente aquí, porque no. Es muy fácil acomodarse en lo cómodo, muy fácil mundanalizarse cuando está uno en la casa oyendo que ni oye uno, que participe y ni cierto, porque si aquí hay distracción, allá está peor la cosa. Amén, hermanos. Termino. Mi bendición es eterna cuando permaneces. Mi bendición es eterna cuando permaneces. Si eso es cierto, hermano. Cuando usted, desde el momento en que usted recibe a Cristo en su corazón y usted le es fiel, desde ese momento de conversión, usted pasa y deja de ser mortal a pasar a ser inmortal hasta la eternidad en Cristo. Ese es el llamado de nuestro Dios. Y eso es lo maravilloso que obtenemos de Él. Dice la Biblia, porque el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Qué maravilloso. Y como conclusión, quiero retomar el pasaje que les decía hace rato de Juan 7, 37 al 39, donde dice que el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, alzando la voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, aquí hay algo interesante en la invitación. La invitación, escuche, no es para todos. A todos se hace la convocatoria, pero la invitación personal es al que tiene sed. Al que no tiene sed, no. Amén. Ojo con eso, ¿eh? Recuerden, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y después dice que el 38 dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, y esto es profundo, no es tan sencillo, dice, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, son dos cosas, el que cree en mí, el que cree en Jesucristo, pero no como mucha gente de afuera que creen en Jesús o en Dios. Esa gente que cree en Dios, pero que no le cree a Dios, este mensaje no es para ellos. Este mensaje es para los que creen en Dios y le creen a Dios. Ese mensaje es para ellos. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, no como digo yo. La gente que se confunde, que decía hace rato, llega un momento en que dice, bueno, es que cada quien cree a Dios a su manera. Y yo les digo, sí, así es. Nada más que esta gente no entra en ese apartado que dice aquí,
de ser un río de agua viva andando por las calles, por las colonias, por las ciudades, por donde quiera que usted esté. Al final de cuentas, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo busca de cada uno de nosotros, que seamos ese río. Mencionaba lo que dice Ezequiel en el capítulo 47 cuando habla del río que sale del oriente. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Esos ríos salieron del oriente. Jerusalén está en el oriente. De ahí es donde salió nuestro Señor Jesucristo. De ahí es donde surgió la iglesia en Jerusalén, el día del Pentecostés. Y fluyeron esos ríos, y corrieron esos ríos al mundo. Y en 200 años alcanzaron el mundo de entonces, el mundo conocido. Qué impresionante. Hoy el Señor sigue diciendo: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. En otras palabras, nuestro Dios va a llenar de esas aguas vivas y corrientes el mundo, para que nadie pretexte que no escuchó la buena nueva, sino todo lo contrario. Estamos, es cierto, en tiempos complicados, difíciles, sin embargo, es aquí donde nuestra fe debe ser resaltada y que nos impulse y nos lleve precisamente a donde debe llevarnos. Y solo para aunar un poco más esto y consolidarlo, ustedes y yo saben que la fe, dice Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe, para que me entienda usted, tener fe es como si yo le dijera a alguien de ustedes: te voy a regalar mi coche, pero usted, no tengo el coche aquí, está en otro lado, nos encontramos en la calle y yo le digo: te voy a regalar mi coche. Y usted va a decir: ay, está loco este cuate. Pero en ese momento yo le entrego la factura del carro. Le digo: aquí está mi factura del carro. Eso es la fe. Creer en algo que no veo, que no palpo, pero estoy seguro que lo tengo. Eso es la fe. La certeza, la seguridad. ¿Me entiende? Eso es la fe. Es un tiempo donde usted y yo estamos siendo desafiados, donde con los ojos carnales, dice la palabra de Dios, solo vemos, decía Jeremías en el libro de Lamentaciones, puras calamidades, puro lamento por todos lados. Pero Dios le dijo siempre a Jeremías: no temas, yo estoy contigo, yo te protejo. Y en medio de todo, Dios lo protegió y lo resguardó, de tal manera que cuando entraron los babilonios le dijeron a Jeremías, saquen a Jeremías de donde está, y lo dijeron a Jeremías: Jeremías, ¿quieres irte con nosotros? Vente con nosotros. ¿Te quieres quedar donde quieras? Quédate donde quieras. Y le dieron su reconocimiento, y le dieron ahí un reconocimiento grande y poderoso, y dijeron: y donde quiera quieras estar, aún en medio de la calamidad. Pero Dios siempre lo resguardó y lo protegió porque le fue fiel. Si usted y yo somos fieles a Dios, no importa en la situación en la que estemos, se cumplirá lo que dice el salmista: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos, pero a ti te pondré en alto por cuanto tu amor lo has puesto en mí. ¡Wow! Cierra tus ojos. Platica con Dios después de esta palabra que Dios nos dio. Examínala,
júzgala, critícala si quieres. Y si crees que es de Él, trata de alinearte a su favor. Si crees que no es de Él, no hagas caso. No hagas nada, no digas nada. Padre, yo quiero darte gracias en verdad. Porque a pesar de la turbulencia, Señor, como cuando va uno en el avión y hay turbulencia, Padre, y el avión es sacudido como una hojita en medio de una tormenta. Aunque a veces así estemos, amado, tu fidelidad es grande. Tu lealtad es maravillosa, Señor. Gracias por la palabra. Gracias porque en medio del horno de fuego, porque en medio del foso de los leones, ahí estás tú, Señor. Gracias, Padre, porque aún en la situación que estamos experimentando, Señor, económica, familiar, social, política, física, eclesial, tú estás ahí, Señor. Y hasta hoy podemos presentarte, enseñarte y presumirte, Señor, que hasta hoy has provisto, has suplido. Y sé que así lo vas a hacer y lo vas a seguir haciendo con los que creen tu palabra. Aquellos que nos siguen por la red también, Señor, yo libero una bendición sobre aquellos que creen la palabra para mantenerse firmes en ti y que tomen su parte, Señor, para seguir honrando y exaltando tu poderoso nombre. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus familias, sus economías, sus ministerios, Padre, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por el día de hoy. Permítenos marchar firmes hacia adelante, manteniéndonos, Señor Jesús, nuestra vista en el blanco perfecto que eres tú, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaro que es hecho. Amén. Gracias. Dios los bendiga, amados que nos siguen por la red. Seguimos atentos a sus peticiones, a sus llamadas. Si hay alguna situación difícil, llámenos. Podemos orar por usted. Lo bendecimos de antemano. Así es que hasta la próxima. Bendiciones. Bye.